Un saludo cordial para todos. Soy Henry Jefferson Pereira Ibargüen, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En desarrollo del curso de Derecho Administrativo, se nos invita entonces a hacer unos análisis bien importantes con respecto a varios casos. El primero tiene que ver con el conflicto entre principios del derecho administrativo. Básicamente, la alcaldía municipal de Villaverde decidió construir una nueva vía que conectara directamente la zona rural con la zona urbana del municipio. Sin embargo, el trazado de la vía implica la expropiación de varios predios rurales cuyos propietarios se opusieron rotundamente al proyecto. Así que la administración municipal argumenta que la obra es de utilidad pública y necesaria para el desarrollo económico del municipio, mientras que los campesinos alegan la vulneración de su derecho a la propiedad privada. En este caso puntual, se nos invita a analizar el conflicto entre los principios de legalidad, interés general y respeto a los derechos de los administrados. Entonces queremos hacer esa primera participación, haciendo la argumentación jurídica al respecto de este caso que les he planteado. Vamos entonces a mirarlo de manera detenida. Con respecto al principio de legalidad, la alcaldía tiene la facultad de emprender acciones que considere de utilidad pública, como la construcción de la vía que hemos mencionado. Sin embargo, debe hacerlo dentro del marco legal establecido, respetando los procedimientos y normativas vigentes para llevar a cabo la expropiación de esos terrenos, los que sean necesarios. Eh, Cuando miramos el interés general versus los derechos individuales, aquí se presenta un claro choque entre estos dos intereses y que está afectando desde luego la propiedad privada. Así que es crucial encontrar un equilibrio que permita satisfacer el interés público sin vulnerar de manera desproporcionada los derechos de los afectados. Tomando un ejemplo para este caso concreto, por ejemplo, en el Chocó existe la Ley 70 del 93, donde hay unos títulos privados que venían antes de que se diera el título, los títulos colectivos. Entonces, en ese escenario, el título colectivo debe de reconocer y respetar los títulos privados que existían. Pasa lo mismo de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Existen unos títulos particulares, la propiedad privada, y hay un interés general en la construcción de una obra, pero no se pueden desconocer esas personas que ya tienen esos títulos particulares. Así que lo importante allí es que se pueda encontrar el equilibrio y que esa expropiación pues lleve a una concertación donde se pueda valorar lo que vale cada uno de esos predios, comprárselo. Considero que es lo mejor que el municipio entre, porque un proyecto de esa magnitud debe contemplar todo eso, que le puedan comprar a esas propiedades privadas y ahora sí hacer todo el procedimiento para desarrollar ese bien común. Respecto a los derechos de los administrados, los campesinos tienen derecho a defender sus propiedades y ser debidamente compensados en caso de esa expropiación. No los pueden sacar así, por así, sino que hay que reconocer, porque, como he dicho, tienen sus títulos o tienen sus escrituras, tienen su propiedad privada, entonces eso no se puede desconocer. Bueno, yo diría que hasta allí el análisis de ese primer caso. El caso número dos nos trata de la estructura y jerarquía de la administración pública. En este caso, un ciudadano presentó una solicitud de información ante la gobernación de su departamento, pero no recibió respuesta dentro de los plazos legales. Sí, sabemos que, por ejemplo, un derecho de petición, la norma, la Constitución contempla que sean 15 días hábiles. Pero entonces él decidió insistir ante el mismo ente territorial
pero tampoco obtuvo respuesta satisfactoria. En este escenario, se nos invita a que nosotros identifiquemos las vulneraciones y las medidas a adoptar. Entonces vamos a mirarlo. Consideramos en este caso puntual, en cuanto a vulneraciones, está el derecho a la información. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la información, así que hubo una vulneración en el cumplimiento del derecho porque normalmente en 15 días hábiles debieron de haberle respondido, y este derecho es fundamental en un estado de derecho, un estado social de derecho en el que vivimos. Y pues hay unos plazos legales, así que la falta de respuesta dentro de los plazos legales establecidos constituye una vulneración de los procedimientos administrativos. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Diríamos que una reclamación formal, el ciudadano puede presentar una reclamación formal ante la gobernación manifestando el incumplimiento en los plazos legales y solicitando una respuesta inmediata, porque como ya se la ha venido vulnerando, no pueden dilatarle más el tiempo, debe ser de inmediato. Lo segundo, hay unos recursos administrativos a los que él puede acceder. En caso de que la reclamación no surta efecto, el ciudadano puede hacer uso de los recursos administrativos previstos en la normatividad, como el recurso de reposición o el recurso, sí, mirar qué entidad superior regula la gobernación y poder adoptar esa medida, pero en el evento de que no exista otra instancia, porque pues en principio la gobernación, el ente máximo de él sería, diríamos, los organismos nacionales, pero entonces él puede hacer una reposición ante la misma gobernación a ver si le tienen en cuenta su solicitud, y ya si no pasa nada, pues serían unas acciones legales. Si agotado todos esos recursos no se obtiene una respuesta, el ciudadano puede recurrir a instancias legales para presentar un recurso ante lo contencioso administrativo, mirar qué tribunales existen en su departamento y poder, mediante una acción de cumplimiento, solicitar que se le dé, desde luego, respuesta a ese caso que pues está de todas maneras vulnerando un derecho fundamental. Bueno, hay un tercer caso que es la aplicación de fuentes del derecho administrativo. Una entidad descentralizada del orden nacional expidió un reglamento interno que regulaba el uso de los vehículos oficiales por parte de sus funcionarios. Sin embargo, dicho reglamento contradecía algunas disposiciones de una ley vigente sobre el mismo tema. Así que un grupo de funcionarios interpuso una acción judicial alegando la ilegalidad del reglamento, y en este escenario se nos invita a identificar las vulneraciones y las medidas a adoptar. Entonces vamos a mirarlo con detenimiento. Lógicamente, los funcionarios les asiste ese derecho porque nunca podemos encontrar que que un reglamento esté por encima de una ley, ¿sí? O sea, lo primero que encontramos allí en vulneraciones es la contradicción con la ley vigente, porque la principal vulneración es la contradicción del reglamento interno con una ley que, que está en acción, o sea, que no ha perdido vigencia, así que esta situación pone en entredicho la legalidad y validez del reglamento, ya que las normas internas de una entidad deben estar en concordancia con la legislación vigente para garantizar su validez y cumplimiento. O sea, nunca un reglamento en orden jerárquico normativo va a estar por encima de una ley. La ley siempre está arriba. Entonces, lo que vengo diciendo, ¿no? Esta vulneración al principio de jerarquía normativa establece que la ley prevalece sobre los reglamentos internos de las entidades. Esto me recuerda a un caso donde en un colegio, entonces le estaban prohibiendo a unas chicas que pertenecían a un credo religioso
que ellas pudiesen hacer la práctica, era un colegio, una normal, pudiesen hacer la práctica en falda y le estaban exigiendo que debían de venir en pantalón. Entonces, ellas tutelaron y la corte le dio la razón a las chicas y ordenó al colegio que adecuara su manual de convivencia a lo que está establecido con toda la norma pues, internacional, nacional sobre la libertad de cultos. Entonces pasa lo mismo que este escenario, ¿sí? No puede un reglamento interno estar por encima de una ley. Lógicamente, hay unas medidas que se deben adoptar y estaría pues la acción judicial, donde el grupo de funcionarios al interponer esa acción judicial es adecuada para impugnar la legalidad del reglamento interno que contradice la ley vigente. También se puede hacer un análisis de legalidad y finalmente solicitar cumplimiento de la ley. Una vez que se haya determinado la ilegalidad de ese reglamento interno, la entidad descentralizada deberá acatar la decisión judicial y ajustar la normativa al marco legal vigente. ¿Sí? O sea, la ley es el papá de ese reglamento interno en orden jerárquico. Así que lo mejor es que pueda, pues en el análisis del caso, lo mejor es o que ese reglamento interno se adecúe y esté en consonancia y concordancia con la ley o derogarlo y emitir uno correcto conforme lo he expresado. Bueno, ahí vamos analizando estos casos. Creo que nos queda el último y en este se nos habla de los límites del poder en la administración pública. En un municipio costero, el alcalde decidió prohibir el acceso a las playas públicas durante ciertos días y horarios, con el fin de promover la actividad turística y la seguridad en la zona. No obstante, varios ciudadanos y organizaciones ambientalistas se opusieron a esta medida, argumentando que constituía una restricción injustificada al derecho de acceso y disfrute de los espacios públicos. Así que nosotros se nos invita a evaluar si la actuación del alcalde se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ejercicio del poder público. Vamos a hacer entonces ese último análisis y mirando la parte de la legalidad, los posibles fundamentos, la medida del alcalde podría sustentarse en la legislación ambiental o ordenamiento territorial. Mirar qué tiene el municipio al respecto de ese tema, si existe un marco legal que permita la restricción del acceso a espacios públicos con fines de protección ambiental o de ordenamiento turístico. O sea, mirarlo tanto en el plano nacional como si hay algunas ordenanzas del departamento y también pues algunas eh, acuerdos que el municipio haya emitido en ese sentido y ahí él puede fundamentar la parte legal de esa decisión. En cuanto al procedimiento legal, la legalidad también implica que la decisión del alcalde se haya tomado siguiendo los procedimientos legales establecidos para la adopción de esas medidas de ese tipo. Normalmente cuando son estas medidas así que son como de choque, lo importante es que haya una participación ciudadana, o sea, que el mandatario, el burgomaestro, pueda hacer consenso con la ciudadanía sobre las ventajas de esa norma que se va a aplicar y de esta manera el choque va a ser, o el roce social va a ser de menor impacto. Y la publicación de la medida y la posibilidad de los recursos. Hablando acerca de la racionabilidad, pues tenemos el interés público. El alcalde, lógicamente, argumenta que lo que él busca es promover la actividad turística y la seguridad en la zona, pero estos objetivos podrían considerarse, desde luego, de interés público, pero la racionalidad implica que la medida sea más adecuada para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Ahí es donde debe haber una ponderación
¿Qué alternativa? ¿Existen otras alternativas menos restrictivas para lograr los mismos objetivos? Es algo que se pudiera analizar para que entre menos choques haya, mejor. La proporcionalidad es ver la necesidad, la prohibición del acceso a las playas públicas debe ser realmente necesaria para alcanzar los objetivos de promoción turística y seguridad. Es importante analizar si hay otros mecanismos menos restrictivos que podrían ser igualmente efectivos, ¿sí? Cuando hablamos de esa proporcionalidad, pues tiene que el departamento jurídico de la alcaldía, pues mirar todo eso. Y en cuanto a la adecuación, la medida debe ser adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si la prohibición del acceso no logra realmente mejorar la seguridad o promover el turismo, la medida sería desproporcionada, ¿sí? En conclusión, en este caso puntual, hay que mirar la evaluación de la legalidad. Se debe analizar si la medida del alcalde se ajusta a la legislación vigente y si ha seguido el procedimiento legal adecuado. El análisis de la racionalidad se debe evaluar si la prohibición del acceso a las playas es la medida más adecuada para promover la actividad turística y la seguridad y si existen otras alternativas menos restrictivas. Y la evaluación de la proporcionalidad se debe determinar si la restricción del derecho al acceso público a las playas es proporcional a los objetivos perseguidos, considerando si es realmente necesaria o adecuada y si no es algo excesivo. ¿Qué recomendaríamos en este caso? Que pueda haber transparencia. El alcalde debe comunicar de manera clara y transparente los motivos de la medida, los procedimientos seguidos, su adopción y las alternativas consideradas. Que haya participación de la ciudadanía es fundamental. Incluir a los ciudadanos y a las organizaciones ambientalistas en el proceso de toma de decisiones, buscando un consenso que permita alcanzar los objetivos de manera equilibrada. La revisión de la medida debe ser revisada periódicamente para evaluar su efectividad, cómo vamos, ¿sí? Qué se puede ajustar, qué es necesario reevaluar, todo eso. En resumen, me parece que la actuación del alcalde debe ser evaluada a la luz de los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad, buscando un equilibrio entre el interés público y los derechos de los ciudadanos, porque no pues, podemos decir que es una medida mala, porque la intención y el espíritu de esa medida es netamente bueno, pero es importante que haya una ponderación, que haya una racionalidad y que haya un equilibrio. Bueno, yo creo que hasta aquí y gracias por mirar esta presentación. Vamos a ver entonces cómo logramos detener